El sol de Madrid se filtraba tímidamente entre las cortinas del pequeño apartamento de Rosa Hernández. Hacía ya 3 años que Miguel, su esposo, había fallecido, pero el dolor seguía tan fresco como el primer día. Rosa se sentó en el sillón que había pertenecido a Miguel, el único mueble de valor que había conservado cuando vendió la casa familiar, y contempló la foto de su boda que descansaba sobre la mesita. «Buenos días, Miguel», susurró, como cada mañana desde hacía 43 años, incluso los últimos 3 en que él ya no estaba para responder, a sus 66 años. Rosa Hernández se había acostumbrado a vivir en este modesto apartamento de alquiler en Carabanchel, un barrio trabajador en la periferia sur de Madrid. No era el tipo de lugar donde una viuda de clase media debería terminar sus días, según le recordaba constantemente su nuera, Valeria. Pero tras la muerte de Miguel, la casa grande en Pozuelo de Alarcón se había vuelto insoportablemente silenciosa. Demasiados recuerdos, demasiados ecos, demasiada vida que ya no existía. Rosa se levantó con cierta dificultad. La artritis comenzaba a molestarle en las mañanas frías y se dirigió a la pequeña cocina para prepararse un café. El ritual diario le daba estructura a sus días. Café negro, una tostada con aceite de oliva y tomate, y luego, tal vez, una caminata hasta el parque de San Isidro, donde se sentaba a ver pasar la vida mientras alimentaba a las palomas. El tintineo del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era el sonido de un mensaje. Rosa tomó el móvil con cierta desconfianza. Nunca se había acostumbrado del todo a estos aparatos modernos, y leyó el texto que acababa de llegar. «Buenos días, mamá. No olvides que la cena de cumpleaños de Sergio es este viernes a las 20:30 en el Cielo. Código de vestimenta formal. Por favor, confirma asistencia. Valeria». Rosa suspiró. Tan formal, tan fría, tan... Valeria. Su nuera nunca enviaba un mensaje sin que pareciera una orden ejecutiva. El cumpleaños número 38 de Sergio, su único hijo. Por supuesto que asistiría. ¿Qué clase de madre faltaría al cumpleaños de su hijo? Aunque últimamente se preguntaba qué clase de hijo era el que apenas la visitaba, el que permitía que su esposa la tratara como una carga, el que había cambiado tanto desde que conoció a Valeria que a veces Rosa apenas lo reconocía. Sergio había sido un niño dulce y sensible, el tipo de niño que llevaba a casa gatos callejeros y lloraba con las películas tristes, el tipo de niño que, cuando su padre los abandonó cuando Sergio tenía apenas 7 años, se había convertido en el hombrecito de la casa y prometía cuidar siempre de su madre. Y lo había hecho, al menos hasta conocer a Valeria Ortiz en la universidad. Valeria, con su belleza aristocrática, sus modales impecables y su familia de apellido, como solían decir en Madrid. Valeria, que había visto en Sergio, ahora abogado prometedor en un bufete importante, un boleto hacia la vida que creía merecer. El timbre del apartamento sonó, sacando a Rosa de sus recuerdos. Al abrir la puerta, se encontró con el cartero sosteniendo un sobre de papel grueso color crema. «Buenos días, doña Rosa, correo certificado para usted». Rosa firmó y tomó el sobre. Al cerrarse la puerta, observó la caligrafía perfecta en el frente, su nombre escrito con tinta negra, en una letra inclinada y elegante que reconoció inmediatamente como la de Valeria. Dentro, una invitación formal que repetía la información del mensaje de texto, pero añadía: «Le invitamos a unirse a nosotros para una celebración íntima familiar en honor al 38º cumpleaños de Sergio Gómez Hernández en el Cielo, distinguido con una estrella Michelin. Se ruega puntualidad y vestimenta formal adecuada para la ocasión». Al pie, una postdata escrita a mano: «No es necesario traer regalo. Tu presencia será suficiente». Rosa dejó la invitación sobre la mesa y volvió a suspirar. Celebración íntima familiar. ¿Qué familia solo estarían ellos 3? Como siempre, Valeria se había asegurado de aislar a Sergio de los pocos amigos que tenía antes de conocerla y de limitar al mínimo las visitas a Rosa. Hacía años que Rosa sospechaba que nada que organizara Valeria era realmente para la familia. Todo era una cuestión de apariencias, de estatus, de demostrar algo a alguien, y aparentemente, este cumpleaños no sería diferente. Rosa tomó el teléfono y respondió al mensaje de Valeria con un simple: «Allí estaré. Un beso, mamá».
Luego miró su armario, preguntándose qué podría ser suficientemente formal para el cielo y para los estándares de su nuera. El viernes por la tarde, Rosa se miró al espejo con ojo crítico. Había gastado casi una semana de su modesta pensión en la peluquería Marisol, donde la dueña, una vieja amiga, había teñido con cuidado sus canas y peinado su cabello en un elegante moño bajo que, según le aseguró, le quitaba 10 años de encima. Para la ocasión, había sacado del fondo del armario el vestido azul marino con pequeños botones de nácar que tanto le gustaba a Miguel. Era uno de los pocos vestidos buenos que había conservado después del funeral. Miguel siempre decía que ese color hacía que sus ojos castaños brillaran como el whisky a contraluz. ¿Qué opinas, Miguel?, preguntó Rosa a la fotografía en la mesita de noche. ¿Crees que pasaré el escrutinio de nuestra querida Valeria? La imagen sonriente de su difunto esposo no contestó, pero Rosa podía imaginar perfectamente lo que habría dicho. Estás hermosa, Rosita. Eres la mujer más elegante de Madrid, con o sin la aprobación de esa estirada. Rosa sonrió ante este pensamiento y se puso el único collar de perlas que conservaba regalo de boda de la madre de Miguel junto con los pendientes a juego. Simple, elegante y apropiado para su edad, pensó. El taxi la dejó frente a El Cielo puntualmente a las 20:25. Rosa pagó con cuidado, contando las monedas exactas. Estos pequeños lujos, un taxi, la peluquería eran excepciones en su vida de estricta economía. No porque no pudiera permitirse más, sino porque había tomado una decisión consciente de vivir con sencillez tras la muerte de Miguel. El restaurante gritaba opulencia desde cada rincón, candelabros de cristal, manteles blancos tan almidonados que podrían cortar papel, camareros que se deslizaban entre las mesas como si estuvieran bailando una danza coreografiada. Rosa apretó su pequeño bolso mientras la anfitriona, una joven con un vestido negro impecable, la conducía hacia la mesa donde Sergio y Valeria esperaban. Al ver a su hijo, el corazón de Rosa dio un vuelco como siempre. Por un instante, vio destellos del niño que corría a sus brazos después de la escuela, del adolescente que la defendía cuando otros niños se burlaban de su acento andaluz, del joven que había llorado en su hombro cuando su primera novia lo dejó. Pero ese instante pasó rápidamente al notar la rigidez en la postura de Sergio, la distancia calculada en su mirada. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo Rosa, abrazándolo. Sergio se sentía más rígido de lo que recordaba, más frío. Valeria lo había entrenado bien. «Gracias por venir, mamá», respondió Sergio. Su sonrisa parecía sincera, pero había algo distante en sus ojos, algo que no había estado ahí antes de Valeria. Valeria estaba sentada junto a él, su cabello rubio recogido en un elaborado peinado, vistiendo un vestido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Rosa. Ofreció a su suegra una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Rosa, qué bien te ves». «Presentable», comentó, y la palabra quedó flotando en el aire como una bofetada. Presentable, no hermosa, no elegante, ni siquiera agradable. Presentable. Como si Rosa fuera un caso de caridad que Valeria estaba graciosamente permitiendo sentarse a su mesa. Rosa se tragó la respuesta ácida que amenazaba con salir y simplemente asintió con un «Gracias, Valeria. Tú también te ves muy bien». La cena comenzó con suficiente normalidad. Sergio habló sobre su reciente ascenso en el bufete de abogados donde trabajaba, especializado en derecho corporativo. Valeria mencionó sus planes para unas vacaciones en la costa amalfitana el próximo verano. Rosa escuchó, asintió en los momentos adecuados, e intentó contribuir cuando pudo, pero cada cosa que decía parecía divertir a Valeria de una manera que anudaba el estómago de Rosa. Cuando el camarero trajo la carta de vinos, Valeria hizo un gran espectáculo al ordenar la botella más cara. «Traiga el Vega Sicilia único del 2010», anunció con la autoridad de quien está acostumbrada a ser obedecida. Luego, mirando a Rosa con fingida preocupación, añadió: «Oh, pero quizás deberíamos pedir algo más asequible. Sé que las cosas han estado difíciles desde que te mudaste a ese pequeño apartamento». Las mejillas de Rosa ardieron de vergüenza. Sí, vivía en un apartamento modesto ahora. Después de que Miguel muriera, la casa grande se sentía demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. Pero la forma en que Valeria lo dijo hizo que sonara como si Rosa estuviera viviendo en la miseria.
El vino suena maravilloso, logró decir Rosa, su voz firme a pesar de la humillación que subía por su garganta. La conversación durante la cena continuó, pero Rosa notó cómo Valeria dirigía cada tema hacia el dinero, el éxito y lo bien que vivían. Cuando Rosa mencionó que era voluntaria en el centro comunitario de Carabanchel, Valeria se rió. Realmente se rió. Oh, Rosa, eso es tan dulce. Jugando al bingo con las otras ancianitas solitarias, qué satisfactorio debe ser para ti. Sergio no dijo nada, simplemente cortó su chuletón y evitó los ojos de su madre. El punto de quiebre llegó cuando Valeria se levantó para ir al baño. Rosa pensó que quizás podría conectar con su hijo, hablar con él como solían hacerlo antes de que Valeria entrara en sus vidas. Pero cuando extendió la mano para tocar la de Sergio, él la retiró. «Mamá, sobre tu situación de vivienda», comenzó Sergio, su voz incómoda. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Rosa, sintiendo un escalofrío. «Bueno, Valeria y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti viviendo sola en ese barrio. Tal vez sea hora de considerar otras opciones». «¿Qué tipo de opciones?». Las palabras helaron la sangre de Rosa. Antes de que Sergio pudiera responder, Valeria regresó a la mesa con una sonrisa satisfecha. «Oh, qué bien. Estás hablando del futuro de Rosa», dijo Valeria mientras se sentaba. «Le estaba diciendo a Sergio lo preocupados que estamos». Se inclinó hacia adelante, su voz empalagosa con falsa preocupación. «Cariño, no estás rejuveneciendo. Vives sola. Apenas logras llegar a fin de mes. Simplemente no es sostenible. Hay algunas residencias para mayores muy agradables que son bastante asequibles». La habitación comenzó a dar vueltas. «Residencia para mayores. Querían internarla. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma», dijo Rosa. Su voz apenas un susurro. La risa de Valeria fue afilada, cortante. «Oh, querida, por supuesto que tú crees eso, pero tenemos que ser realistas. Vives en un apartamento minúsculo. Probablemente cenas sopa enlatada todas las noches. Eres voluntaria solo para tener algún lugar donde ir durante el día. Francamente, es bastante triste». Tomó su copa de vino, dando un sorbo lento antes de asestar el golpe final. «Seamos honestos, vas a morir pobre y sola de todos modos. ¿No sería mejor tener un poco de dignidad en tus últimos años?». Sus palabras golpearon a Rosa como puñetazos. Morir pobre y sola. La casual crueldad de ello, la forma en que sonrió mientras lo decía, como si estuviera discutiendo el clima. Rosa miró a Sergio, esperando que defendiera a su madre, que le dijera a su esposa que había ido demasiado lejos. Él no dijo nada, simplemente miró su plato, su mandíbula tensa, pero su boca permaneció cerrada. Valeria siguió hablando como si estuviera disfrutando del silencio de Rosa. «Solo estamos pensando en lo que es mejor para ti. Sergio está trabajando muy duro, y estamos planeando formar una familia pronto. No podemos ser responsables de ti también. Responsables por ella, como si ella fuera una carga que habían cargado generosamente en lugar de la mujer que crió a Sergio sola después de que su padre los abandonara. La que trabajó en 2 empleos para pagar la universidad de Sergio. La que celebró cada logro y lo consoló en cada fracaso». Rosa se levantó lentamente, sus piernas temblando. «Discúlpenme», susurró. Tomó su bolso. «¿A dónde vas?», llamó Valeria tras ella. Pero Rosa no respondió. Caminó a través de aquel elegante restaurante con pasos inestables, pasando mesas de familias que realmente parecían disfrutar de la compañía mutua, pasando parejas que se tomaban de las manos a la luz de las velas. La anfitriona le sonrió mientras pasaba. Probablemente pensó que iba al baño, pero Rosa caminó directamente hacia la noche fresca de Madrid y siguió caminando hasta llegar a su coche. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves. Detrás de ella, oyó abrirse la puerta del restaurante. Pasos en el pavimento. «Mamá, espera». La voz de Sergio llamó. Rosa se volvió, un destello de esperanza en su pecho. Quizás venía a disculparse, a decirle que Valeria había ido demasiado lejos. «No puedes irte así», dijo Sergio. «Valeria se siente terrible por lo que dijo». Rosa miró a su hijo, a este hombre que había criado, buscando cualquier señal del niño que solía defender a los más débiles en la escuela. «¿De verdad se siente terrible?», preguntó Rosa. «Por supuesto que sí.
Solo estaba tratando de ayudar. Ambos lo estamos. Ahí estaba, incluso ahora, estaba tomando el lado de Valeria, justificando su crueldad. Y en ese momento, Rosa comprendió con dolorosa claridad que ya había perdido a su hijo. Valeria había ganado por completo. «Dile que no se preocupe por mí», dijo Rosa tranquilamente mientras subía a su coche. «Voy a estar perfectamente bien». Mientras se alejaba, vio a Sergio y Valeria en el espejo retrovisor, de pie juntos en la acera, probablemente ya discutiendo lo dramática que estaba siendo, lo irracional que era su comportamiento. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Rosa se sentó en el viejo sillón de Miguel y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero en medio del dolor y la humillación, algo más comenzó a brotar. Algo más duro, más firme. Una resolución. Ellos creían conocerla. Creían que era solo una triste anciana pobre, dependiente de su obligada caridad. Estaban tan equivocados. La mañana después de la cena de cumpleaños de Sergio, Rosa despertó con una claridad que no había sentido en años. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo mucho más peligroso. Determinación. Preparó su café como solía hacerlo Miguel, fuerte y negro, y se sentó a la pequeña mesa de la cocina con una pila de papeles que no había tocado en meses, extractos bancarios, carpetas de inversiones, escrituras de propiedades, documentos que contaban una historia muy diferente a la que Valeria creía conocer. Rosa miró la fotografía de Miguel en el aparador de la cocina y sonrió por primera vez desde la desastrosa cena de la noche anterior. «Creo que es hora, Miguel», dijo suavemente. «Hora de ser quien realmente soy, no quien ellos creen que soy». Su teléfono sonó. Sergio otra vez. Rosa dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Finalmente, Rosa contestó. «Hola, Sergio. Mamá, gracias a Dios, he estado llamando toda la mañana». La voz de Sergio sonaba tensa, como si estuviera forzándose a través de algo desagradable. «Sobre anoche». «¿Qué hay sobre anoche?», preguntó Rosa, su voz más firme de lo que había estado en años. Valeria se siente terrible por lo que dijo. No lo dijo como sonó. ¿Y cómo lo dijo? Entonces, ella solo estaba preocupada por tu futuro. Ambos lo estamos. Ya veo. ¿Así que me perdonarás? Tal vez puedas venir a cenar este fin de semana. Valeria quiere disculparse adecuadamente. Rosa imaginó a Valeria ensayando su disculpa frente al espejo, puliendo el tono justo de falso remordimiento. «Lo pensaré», dijo Rosa. Después de colgar, se quedó sentada en el silencio de su apartamento y pensó en la mujer que solía ser. Antes de que Miguel muriera, era confiada, sociable, participaba en juntas comunitarias y trabajo de caridad, organizaba cenas y viajaba con amigos. Pero el dolor la había encogido, la había hecho retirarse. La crueldad de Valeria la noche anterior había despertado algo que había olvidado que poseía. La fuerza que la vio a través de criar a Sergio sola cuando su padre los dejó. La determinación que la ayudó a construir una carrera cuando se esperaba que las mujeres de su generación se quedaran en casa. Tomó el teléfono y llamó a un número que no había marcado en meses. «Despacho de Carmen Vega. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió una voz joven y eficiente. «Soy Rosa Hernández. Me gustaría hablar con Carmen. Por favor». «Un momento, señora Hernández». Mientras esperaba, Rosa miró por la ventana hacia la calle bulliciosa. Carabanchel no era un mal barrio. Tenía carácter, vida, realidad. No era el tipo de lugar donde Valeria pondría un pie voluntariamente, lo que era parte de su encanto. «Rosa, qué alegría escucharte». La voz cálida y familiar de Carmen Vega, su vieja amiga y abogada, llenó la línea. «¿Cómo estás? Es complicado», dijo Rosa. «Necesito hacer algunos cambios en mi testamento». «Por supuesto», respondió Carmen sin perder un segundo. «¿Qué tipo de cambios?». Rosa tomó un respiro profundo, pensando en el silencio de Sergio la noche anterior, su incapacidad para defenderla de la crueldad de su esposa. «Quiero eliminar a mi hijo como beneficiario». La pausa de Carmen fue breve pero significativa. «Esa es una decisión importante. ¿Puedo preguntar por qué?». «Digamos que descubrí algunas cosas sobre su carácter que me preocupan,
De acuerdo. ¿A quién le gustaría designar en su lugar? Rosa había estado pensando en ello toda la mañana. Había una organización que Miguel y ella habían apoyado durante años. La Fundación Círculo Plateado, dijo Rosa, que proporciona compañía y apoyo a personas mayores abandonadas por sus familias. Personas como la mujer en la que yo estaba en peligro de convertirme. Quiero que todo vaya a la Fundación Círculo Plateado, continuó Rosa. Cada céntimo. Eso es muy generoso. Rosa, ¿estás absolutamente segura de esto? No es irreversible, pero es una decisión importante. Rosa pensó en la risa de Valeria, en cómo desestimó su vida como si no valiera nada. Estoy segura. Prepararé los documentos. ¿Cuándo te gustaría venir a firmarlos? Hoy, si es posible. Después de colgar. Rosa fue a su dormitorio y abrió el armario que había estado ignorando durante meses. Detrás de su ropa cotidiana colgaba el guardarropa de la mujer que solía ser. Trajes de diseñador de sus días de trabajo, elegantes vestidos de galas benéficas, joyas que Miguel le había dado en aniversarios y cumpleaños. Sacó un traje negro de Chanel que había comprado años atrás y se lo probó frente al espejo. Todavía le quedaba perfectamente. Has estado escondiendo tu luz debajo de un celemín, como solía decir mi abuela. Murmuró para sí misma. ¿Y para qué? Para proteger los sentimientos de personas que claramente no se preocupan por los míos. ¿Eso se había acabado? Pasó la tarde en el despacho de Carmen, firmando documentos que asegurarían que su dinero fuera a personas que realmente lo valorarían. De camino a casa, se detuvo en la peluquería donde se había arreglado el día anterior. Señora Hernández, la estilista, Marisol, la saludó con sorpresa. ¿De vuelta tan pronto? Quiero hacer un cambio, le dijo Rosa. ¿Algo más? 2 horas después. Rosa salió de la peluquería con su cabello plateado cortado en un elegante bob que le quitaba años de la cara. Se sentía más ligera, más como la mujer que había sido antes. El dolor y la soledad la habían convencido de hacerse pequeña. Esa noche, Rosa se sentó en su sala de estar con una copa de vino. No la botella barata que había estado comprando, sino una de la colección que Miguel y ella habían comenzado juntos. Levantó su copa hacia la fotografía de él en la repisa. Tenías razón, mi amor, le dijo a la imagen de Miguel. Merezco algo mejor. Su teléfono vibró con un mensaje de Sergio. Mamá, Valeria realmente quiere arreglar las cosas. Puedes venir a cenar el domingo, está cocinando tu estofado favorito. Rosa miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Estaré allí, pero no iría como la mujer agradecida y disminuida que esperaban. Iría como ella, la verdadera Rosa, la que tenía recursos, opciones y absolutamente nada que perder. Querían jugar con su vida. Bien, pero estaban a punto de descubrir que habían elegido a la oponente equivocada. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Rosa captó su reflejo en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era alguien a quien no había visto en años. Confiada, decidida, lista para lo que viniera después. Mañana comenzaría a buscar una casa, una que coincidiera con la mujer que realmente era, no la fachada que había mantenido para personas que nunca la merecieron. Valeria pensaba que iba a morir pobre y sola. No tenía idea del poder de una mujer que finalmente ha dejado de preocuparse por lo que otros piensan. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si Madrid mismo aprobara la decisión de Rosa. Después de un desayuno rápido, ya no sopa enlatada, como Valeria había insinuado cruelmente, sino un café expreso de calidad y una tostada con aceite de oliva virgen extra. Rosa se sentó en la mesa del comedor con una carpeta de cuero desgastada que raramente abría. El legado de Miguel, así lo llamaba ella. Dentro, ordenadamente organizados en subcarpetas, estaban los registros financieros que su difunto esposo había mantenido con meticulosa precisión durante sus 43 años de matrimonio. Rosa abrió primero la carpeta de inversiones, revelando páginas y páginas de estados de cuenta, certificados y notas escritas con la letra pequeña y precisa de Miguel. A medida que pasaba las páginas, los números comenzaron a sumar una cantidad que habría dejado a Valeria sin habla 1.5 millones de euros.
La mayoría de la gente se sorprendería al saber que la anciana que vivía en un apartamento de alquiler modesto en Carabanchel tenía un patrimonio neto de 1,5 millones de euros. Pero Miguel Hernández había sido un genio con el dinero, no solo por los ingresos estables de su trabajo como ingeniero civil en una de las constructoras más importantes de España, sino por inversiones inteligentes que crecieron silenciosamente durante los 30 años que estuvieron casados. Acciones de Telefónica compradas en los 80 antes de que las telecomunicaciones se dispararan. Inversiones inmobiliarias en barrios que todos decían que nunca llegarían a nada. Una cartera diversificada que resistió cada crisis del mercado y salió más fuerte. Cuando invertimos en Inditex por primera vez, recordó Rosa en voz alta, todos pensaban que estábamos locos. ¿Quién querría ropa barata hecha en España?, decían. Y mira ahora, Zara en cada esquina del mundo. Cuando Miguel murió, le dejó todo a ella. Cuídate, Rosa, decía su carta. Te mereces mucho más de lo que te han hecho creer. Y eso es exactamente lo que ella había estado haciendo, a su manera. Después de que Sergio se casara con Valeria, Rosa observó cómo su dulce y considerado hijo se transformaba en alguien que apenas reconocía, alguien que valoraba las apariencias por encima de la sustancia, lo que la gente podía darle más que quienes eran. Así que Rosa decidió ponerlos a prueba. Se mudó a un lugar más pequeño, condujo un coche viejo, se vistió modestamente. Quería ver qué tipo de personas eran cuando pensaban que ella no tenía nada que ofrecer. Esperaba estar equivocada. Rezaba para que Sergio la invitara a pasar tiempo juntos solo por el placer de su compañía, que Valeria mostrara un gesto sincero de amabilidad, que la amaran por quien era, no por lo que podía darles. Anoche habían respondido a esa pregunta con brutal claridad. Rosa se levantó y caminó hacia la pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su dormitorio. Giró la combinación la fecha de su boda con Miguel y sacó una pequeña libreta. Dentro, escritas con su propia letra, estaban las contraseñas de todas las cuentas bancarias y de inversión. Tomando su teléfono móvil, Rosa abrió la aplicación bancaria e inició sesión. Su cuenta de inversiones principal mostraba un saldo que haría que el presupuesto de los vestidos de diseñador de Valeria pareciera ridículo. Había certificados de depósito, bonos y 3 propiedades de alquiler gestionadas por una empresa inmobiliaria. Sergio nunca supo sobre esos ingresos porque ella nunca tuvo que tocarlos. El teléfono de Rosa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Sergio apareció en la pantalla. Lo dejó ir al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Finalmente, contestó. Hola, Sergio. Mamá, gracias a Dios. He estado llamando toda la mañana. La voz de Sergio sonaba tensa, como si se estuviera forzando a través de algo desagradable. Sobre anoche. ¿Qué hay sobre anoche? Valeria se siente terrible por lo que dijo. No lo dijo en ese sentido. Rosa casi se rió. Entonces, ¿en qué sentido lo dijo? Solo estaba preocupada por tu futuro. Ambos lo estamos. Ya veo. ¿Entonces me perdonarás? Tal vez puedas venir a cenar este fin de semana. Valeria quiere disculparse adecuadamente. Rosa imaginó a Valeria ensayando su disculpa frente al espejo, puliendo el tono justo de falso remordimiento. Lo pensaré, dijo Rosa. Después de colgar, se sentó en el silencio de su apartamento y pensó en la mujer que solía ser. Antes de que Miguel muriera, era confiada, sociable, participaba en juntas comunitarias y trabajo de caridad, organizaba cenas y viajaba con amigos. Pero el dolor la había encogido, la había hecho retirarse. La crueldad de Valeria la noche anterior había despertado algo que había olvidado que poseía. La fuerza que la vio a través de criar a Sergio sola cuando su padre los dejó. La determinación que la ayudó a construir una carrera cuando se esperaban que las mujeres de su generación se quedaran en casa. Rosa tomó su bolso y las llaves del coche. Era hora de una visita que había pospuesto durante demasiado tiempo. El despacho de Carmen Vega estaba en un elegante edificio modernista en el barrio de Salamanca. Carmen y Rosa se habían conocido en la universidad. Antes de que la vida las llevara por caminos diferentes, Carmen hacia el derecho y Rosa hacia la enseñanza. Pero habían mantenido su amistad a lo largo de los años, y cuando Miguel falleció,
Carmen se encargó de todos los asuntos legales con eficiencia y compasión. «Rosa, qué gusto verte», dijo Carmen, abrazando a su vieja amiga, a los 65 años. Carmen Vega era una mujer impresionante, con cabello blanco cortado en un pixie elegante y trajes a medida que acentuaban su figura atlética. «Y me encanta tu nuevo look. Te quita años de encima», Rosa sonrió, tocando su nuevo corte de pelo. «Gracias. Es hora de algunos cambios». Carmen la invitó a sentarse y le ofreció café. «Entonces, ¿qué cambios necesitas hacer en tu testamento? Dijiste por teléfono que era urgente». «Quiero eliminar a Sergio como beneficiario, completamente». Carmen no mostró sorpresa, era una abogada experimentada. Después de todo, pero sus ojos se suavizaron con preocupación. «Esa es una decisión importante. ¿Estás segura?», Rosa asintió. «Más segura de lo que he estado en años». Procedió a contarle a Carmen sobre la cena de cumpleaños, las crueles palabras de Valeria y el silencio cómplice de Sergio. «Entiendo», dijo Carmen cuando Rosa terminó. «¿Has considerado dejarle una pequeña parte a veces? Un gesto simbólico puede evitar impugnaciones legales más adelante». «No», respondió Rosa firmemente. «Quiero que todo vaya a la Fundación Círculo Plateado. Ellos ayudan a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Como casi me sucede a mí». Carmen tomó notas en su libreta. «Podemos hacer eso. ¿Y tu casa, la propiedad de alquiler? Todo para la fundación», dijo Rosa. «Pero hay más. Quiero comprar una nueva casa, una que refleje quién soy realmente, no esta farsa que he mantenido». «¿Has pensado en dónde?», Rosa sonrió. «He estado mirando propiedades online. Hay una en La Moraleja que me interesa». Carmen levantó las cejas. La Moraleja era uno de los barrios más exclusivos de Madrid, hogar de futbolistas, políticos y la élite empresarial española. «¿Estás segura? Es un cambio bastante dramático desde Carabanchel». «Esa es precisamente la idea», dijo Rosa con una sonrisa decidida. «Un cambio dramático». Durante las siguientes 2 horas, Rosa y Carmen discutieron los detalles del Nuevo Testamento y los arreglos para ver la propiedad en La Moraleja. Cuando Rosa finalmente se levantó para irse, se sentía más ligera, más fuerte de lo que se había sentido en años. «Una última cosa», dijo, volviéndose hacia Carmen. «Quiero que prepares una carta para ser entregada a Sergio después de mi muerte. Algo que explique exactamente por qué se tomaron estas decisiones. ¿Quieres dictarla ahora?». Rosa negó con la cabeza. «La escribiré yo misma y te la traeré. Algunas cosas necesitan venir directamente del corazón, no a través de un intermediario, ni siquiera uno tan querido como tú». Carmen abrazó a su amiga. «Estoy orgullosa de ti, Rosa. Miguel también lo estaría». Rosa sintió lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza. «Gracias, Carmen, por todo». Al salir del edificio, Rosa miró su reloj, apenas las 12:30 del mediodía. El día aún era joven, y ella tenía mucho por hacer. Sacando su teléfono, llamó al número que había encontrado online la noche anterior. «Inmobiliaria Alcázar, le atiende Isabel Moreno. ¿En qué puedo ayudarle?». «Buenos días», respondió Rosa. «Me interesa ver una propiedad en La Moraleja, la villa en calle del Camino Ancho». «Por supuesto, señora. ¿Podría proporcionarme su nombre?». «Rosa Hernández. Y me gustaría verla hoy, si es posible». Hubo una breve pausa, y Rosa casi podía imaginar a la agente inmobiliaria evaluando si valía la pena su tiempo mostrar una propiedad de lujo a una mujer mayor con voz de clase media. «Por supuesto, señora Hernández. ¿Le parece bien a las 16:00? «Perfecto», dijo Rosa. «Estaré allí». Mientras caminaba hacia su coche, Rosa se sentía como si estuviera despertando de un largo sueño. Durante 3 años desde la muerte de Miguel, había estado viviendo a medias, atrapada entre los recuerdos del pasado y el miedo al futuro. La crueldad de Valeria, tan dolorosa como fue, había sido la llamada de alarma que necesitaba. «Vas a morir pobre y sola», había dicho Valeria. Rosa sonrió para sí misma mientras arrancaba el coche. Qué equivocada estaba. La tarde en La Moraleja era absolutamente perfecta, como si el clima mismo quisiera dar la bienvenida a Rosa a su nueva vida.
El sol de mayo bañaba las calles arboladas con una luz dorada, haciendo que las mansiones detrás de altas vallas parecieran aún más impresionantes. Rosa había llegado 20 minutos antes de su cita, un hábito que había mantenido toda su vida. La puntualidad es respeto, solía decir Miguel, y ella nunca había olvidado esa lección. Aprovechó ese tiempo para recorrer el exclusivo barrio en su modesto Seat Ibiza de 10 años, observando los coches de lujo estacionados en las entradas circulares y los jardines meticulosamente cuidados. La moraleja era un mundo completamente diferente a Carabanchel. Aquí, las calles estaban silenciosas, las aceras impolutas, y cada propiedad parecía competir en grandiosidad con la siguiente. Era el tipo de lugar donde Valeria se sentiría perfectamente en casa, el tipo de lugar donde Rosa nunca había imaginado vivir. A las 4 en punto, Rosa estacionó frente a la dirección que le había dado Isabel Moreno. Un elegante letrero de en venta marcaba la entrada a una villa colonial de 2 pisos con un camino de entrada flanqueado por cipreses perfectamente podados. Isabel Moreno esperaba junto a la puerta principal, una mujer de unos 40 años con un traje sastre impecable y una carpeta bajo el brazo. Su expresión al ver a Rosa bajarse de su viejo coche fue una mezcla de sorpresa y desilusión rápidamente enmascarada con profesionalismo. «¿Señora Hernández?», preguntó, extendiendo su mano. «Así es, Isabel, presumo», respondió Rosa, estrechando la mano con firmeza. «La misma, ¿le ha costado encontrar la dirección?» «En absoluto. Tengo buen sentido de la orientación». Isabel asintió, aunque Rosa podía sentir su escepticismo. Era evidente que la agente inmobiliaria estaba calculando sus posibilidades de concretar una venta con esta mujer mayor que conducía un coche viejo y vestía ropa modesta, aunque de buena calidad. «Bueno, permítame mostrarle la propiedad», dijo Isabel, abriendo la puerta con una llave electrónica. «Es una villa excepcional construida en 1985 pero completamente renovada hace apenas 3 años. En el momento en que Rosa cruzó el umbral, sintió algo que no había experimentado desde que dejó la casa donde había vivido con Miguel, una sensación de pertenencia. El vestíbulo de entrada se abría a un salón de techos altos con ventanales que daban a un jardín exuberante. La luz natural inundaba cada rincón, revelando suelos de mármol italiano, columnas elegantes y una escalera circular que ascendía al segundo piso como una espiral de ensueño. La propiedad cuenta con 6 dormitorios, 4 baños completos, biblioteca con estanterías empotradas hasta el techo y una cocina digna de una revista de decoración, explicó Isabel mientras avanzaban por la casa. Los anteriores propietarios fueron un matrimonio mayor que se trasladó a Málaga el mes pasado. Mantuvieron la casa en estado impecable. Rosa caminó silenciosamente, absorbiendo cada detalle. La biblioteca, con sus estanterías de madera oscura y una chimenea de mármol, le robó el aliento. Podía imaginarse allí, rodeada de libros, en las noches de invierno. A través de estos ventanales se puede ver el jardín trasero, continuó Isabel, conduciendo a Rosa hacia la cocina. Hay un estanque pequeño con un puente de madera y el jardín florece espectacularmente en primavera. La cocina era un sueño en granito y acero inoxidable, con una isla central y electrodomésticos de última generación. Rosa pasó sus dedos sobre las encimeras de mármol, sintiendo la textura fría y suave bajo sus yemas. ¿Le gusta cocinar, señora Hernández?, preguntó Isabel, intentando establecer una conexión. Miguel y yo solíamos cocinar juntos, respondió Rosa, perdiéndose momentáneamente en un recuerdo. Paellas los domingos. Él era valenciano, ya sabe. Decía que la paella se lleva en la sangre. Isabel sonrió, un poco más relajada ahora que Rosa mostraba interés genuino. El comedor principal está por aquí, dijo, guiando a Rosa a través de puertas francesas hacia una elegante sala con capacidad para 12 personas. Y más allá, tenemos un salón de estar más íntimo y un despacho. El piso superior alberga los dormitorios, incluyendo una master suite impresionante. Después de recorrer toda la casa, terminaron en el jardín trasero, donde rosales trepadores y glicinas creaban un refugio perfumado. El estanque. Tal como había descrito Isabel,
Brillaba bajo el sol de la tarde, con carpas japonesas nadando perezosamente bajo los nenúfares. «Es hermosa», murmuró Rosa, imaginándose desayunando en la terraza, leyendo en el jardín, recibiendo amigos para cenas que había dejado de organizar después de quedarse viuda. «La propiedad está en perfectas condiciones», dijo Isabel, sintiendo que era el momento de hablar de negocios. «Todos los sistemas principales han sido actualizados, la calefacción es de última generación, y la seguridad incluye cámaras y alarma conectada directamente con una empresa de seguridad privada». Rosa asintió, escuchando a medias mientras sus pensamientos volaban. Esta era la casa que Miguel habría querido para ella. Este era el tipo de vida que merecía. «La tomaré», dijo de repente. Isabel parpadeó, desconcertada. «¿No quiere ver el piso superior o discutir una oferta? Podríamos probablemente negociar». «El precio completo», interrumpió Rosa. «Venta en efectivo. ¿Qué tan rápido podemos cerrar?» La sorpresa de Isabel fue casi cómica. «Bueno, con una oferta en efectivo. Probablemente en 2 semanas. ¿Está segura? La propiedad está valorada en 780.000 euros. Completamente segura», afirmó Rosa, sacando su teléfono móvil. «Llamaré a mi abogada para que inicie el papeleo de inmediato. ¿Prefiere que le transfiera un depósito hoy mismo?» Isabel pareció momentáneamente sin palabras, claramente reevaluando a la mujer frente a ella. Un depósito del 10% sería suficiente para asegurar la propiedad mientras se completa la transacción. «Perfecto», respondió Rosa, marcando el número de Carmen. «Carmen, soy Rosa. Voy a comprar la villa en La Moraleja. Sí, la he visto y es exactamente lo que quiero. Necesito que tramites todo con urgencia, por favor. Haré una transferencia de 78.000 euros como depósito hoy mismo». Mientras Rosa finalizaba la llamada, notó la expresión de Isabel, una mezcla de asombro y nuevo respeto. «Supongo que tenemos un trato, señora Hernández», dijo la agente inmobiliaria, extendiéndole la documentación preliminar. «Así es, y por favor, llámame Rosa. Para el miércoles, el papeleo estaba en marcha. El viernes». Rosa firmó los documentos finales y recibió las llaves de su nueva casa. Nunca se había sentido tan poderosa en toda su vida. El proceso de mudanza fue simple. Contrató profesionales para encargarse de todo mientras ella supervisaba desde su nueva biblioteca, ya amueblada con algunas piezas que había encargado online. Conservó solo lo que realmente importaba: las fotografías de Miguel, sus libros y algunas piezas de mobiliario con valor sentimental. Todo lo demás fue donado o vendido. Rosa esperó hasta estar completamente instalada antes de llamar a Sergio. Habían pasado 3 semanas desde la cena de cumpleaños, y no había hablado con él desde que aceptó esa cena dominical, una invitación que nunca tuvo intención de cumplir. «Mamá, ¿dónde has estado?». La voz de Sergio sonaba entre irritada y preocupada. «Te esperábamos para cenar, y luego simplemente desapareciste». Valeria estaba muy preocupada. Rosa se acomodó en su nuevo sillón de cuero, mirando hacia el jardín donde trabajadores estaban plantando bulbos de primavera. «He estado ocupada mudándome», respondió con serenidad. «¿Mudándote qué quieres decir? ¿A dónde compré una casa? Sergio, una casa adecuada». El silencio en el otro extremo fue tan prolongado que Rosa pensó que la llamada se había cortado. Finalmente, Sergio habló, su voz tensa y confusa. «¿Compraste una casa como...? Es decir, ¿qué tipo de casa? Una hermosa villa colonial en La Moraleja, 6 dormitorios, jardines preciosos. Estoy muy contenta con ella». «La Moraleja». La voz de Sergio se quebró ligeramente. «Mamá, las casas allí cuestan más de lo que pensaba que tú. Más de lo que pensabas que podía permitirme. Supongo», completó Rosa. Otra larga pausa. «No entiendo. ¿De dónde sacaste el dinero?». Rosa podría haberle explicado entonces. Podría haberle contado sobre las inversiones, sobre la cuidadosa planificación de Miguel, sobre el seguro de vida y las propiedades de alquiler. En cambio, simplemente dijo: «Tu padre era un hombre muy sabio con el dinero». «Pero tú dijiste, es decir, estabas pasando apuros, el pequeño apartamento, el presupuesto ajustado». «Elegí vivir con sencillez. Sergio, hay una diferencia». Rosa podía escuchar voces amortiguadas en el fondo. Valeria preguntando qué estaba pasando. Entonces,
La voz de Sergio se volvió más formal, más distante. Bueno, eso es genial. Mamá, de verdad deberíamos ir a verla. Deberían, este fin de semana, el sábado por la tarde. De acuerdo. Después de colgar, Rosa caminó por su hermosa casa nueva, imaginando la conversación que sin duda estaba teniendo lugar entre Sergio y Valeria. Conocía su relación lo suficientemente bien como para predecir exactamente cómo se desarrollaría. Temprano a la mañana siguiente, Rosa se encontraba sentada en la terraza de su nueva casa, disfrutando de un café y contemplando cómo la luz del sol transformaba su jardín en un paraíso de colores. El teléfono sonó, interrumpiendo su momento de paz. «Buenos días, Rosa». La voz de Carmen sonaba profesional pero cálida. «Tengo los documentos del Nuevo Testamento listos. ¿Quieres que pase por tu casa esta tarde para que los firmes, por favor?», respondió Rosa. «Cuanto antes esté todo en orden, mejor me sentiré». «Entendido. Estaré allí a las 4. Y Rosa, ¿estás segura de esto? Una vez que estos documentos sean firmados y notarizados, serán muy difíciles de cambiar». Rosa observó a un pájaro que se posaba en el borde de la fuente de su jardín, recordando cómo Miguel siempre se detenía para señalar las diferentes especies que visitaban su antiguo jardín en Pozuelo. «Más segura que nunca. Carmen, te veré a las 4. Después de colgar, Rosa decidió que era un buen día para redescubrir placeres olvidados. Sacó sus viejos pinceles y lienzos, guardados durante tanto tiempo, y montó un pequeño estudio improvisado en el solarium con vista al jardín trasero. Las primeras pinceladas fueron tentativas, como si sus dedos hubieran olvidado los movimientos, pero pronto se encontró sumergida en el proceso, mezclando colores y creando formas con una libertad que no había sentido en años. A las 4 en punto, el timbre anunció la llegada de Carmen. La abogada silbó con admiración al entrar en la impresionante villa. «Vaya, Rosa, esto es espectacular, nada menos de lo que mereces, pero aún así, impresionante». Rosa la condujo a la biblioteca, donde había preparado café y pastelitos. «Gracias por venir, Carmen. Aprecio que hayas acomodado tu agenda por mí». Carmen sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa de caoba. «Aquí tenemos el testamento revisado, tal como lo discutimos. Todo tu patrimonio, incluyendo esta propiedad, los activos financieros y las propiedades de alquiler, pasará a la Fundación Círculo Plateado al momento de tu fallecimiento». Rosa asintió, revisando cuidadosamente cada página. «También he incluido una cláusula específica que establece que bajo ninguna circunstancia Sergio Gómez Hernández o su esposa Valeria Ortiz podrán heredar ninguno de tus bienes, vivir en esta propiedad o beneficiarse de ella de ninguna manera». «Perfecto», dijo Rosa, satisfecha. «Y según tus instrucciones, he preparado una carta para ser entregada a Sergio después de tu fallecimiento, explicando las razones de estas decisiones». Carmen sacó otro sobresellado. «La he redactado basándome en nuestra conversación, pero siéntete libre de leerla y hacer cualquier cambio que consideres necesario». Rosa abrió el sobre y leyó la carta en silencio. Las palabras eran claras, directas y sin una pizca de malicia, simplemente estableciendo los hechos tal como ella los veía, que el amor no era una calle de un solo sentido, que la familia no se trataba de lo que podías obtener de alguien, sino de lo que dabas libremente. «Es perfecta, Carmen», dijo al terminar. «Exactamente lo que quería decir». «Rosa», comenzó Carmen con tono preocupado, «puedo hablar no como tu abogada, sino como tu amiga». Rosa asintió, sirviéndole más café. «Estás tomando decisiones muy definitivas en un momento emocionalmente cargado. ¿Has considerado dejar una pequeña parte a Sergio? Algo simbólico que podría prevenir una impugnación del testamento más adelante». Rosa consideró las palabras de su amiga. «Lo he pensado mucho, Carmen. Durante 3 años desde la muerte de Miguel, he estado esperando que Sergio mostrara un mínimo de la consideración y el respeto que yo le daba. Cada oportunidad que ha tenido de elegir entre defenderme o complacer a Valeria, ha elegido a su esposa». Se detuvo, tomando un sorbo de café antes de continuar. «¿Recuerdas cuando crié a Sergio sola después de que Antonio nos abandonara?». Carmen asintió. Había estado allí,
viendo cómo su amiga trabajaba dobles turnos como maestra mientras completaba su licenciatura por las noches. Todo para asegurar que su hijo tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Sacrifiqué todo por él, Carmen, no porque fuera una obligación, sino porque lo amaba con todo mi corazón. Y ahora permite que su esposa me trate como si fuera una carga, una inconveniencia que debe ser gestionada hasta que tengan la gentileza de heredar mis bienes. Rosa dejó su taza con firmeza sobre la mesa. No, no le dejaré nada. Si algún día demuestra que ha cambiado, que ha aprendido a valorar a las personas por encima de las posesiones, siempre puedo modificar este testamento. Pero por ahora, esto es exactamente lo que deseo. Carmen asintió con respeto. Entiendo, y como tu abogada, aseguraré que tus deseos se cumplan al pie de la letra. Rosa firmó los documentos con una caligrafía clara y firme que reflejaba su resolución interior. Mientras lo hacía, recordó todas las veces que había firmado formularios para excursiones escolares de Sergio, permisos médicos, documentos universitarios. Siempre había estado allí para él, firme como una roca. ¿Dónde estaba él ahora para ella? Hay algo más, dijo Carmen después de que la notaria presente hubiera certificado los documentos. He contactado con Alejandro Durán, el director de la Fundación Círculo Plateado. Está encantado con tu decisión y quiere reunirse contigo para discutir cómo les gustaría utilizar tu donación en el futuro. Los ojos de Rosa se iluminaron. Eso sería maravilloso. Me encantaría saber más sobre su trabajo. Excelente. Lo arreglaré para la próxima semana. Después de que Carmen se marchara, Rosa volvió a su jardín. Sentándose en un banco de piedra junto al pequeño estanque, observó los reflejos del sol poniente sobre el agua, pensando en Miguel, en Sergio, en la vida que había vivido y en la que aún le quedaba por vivir. Estoy haciendo lo correcto, Miguel, murmuró, como si su esposo pudiera oírla. El viento susurró entre los árboles, moviendo suavemente las ramas. Rosa sonrió, eligiendo interpretar este sonido como la respuesta afirmativa de Miguel. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su nueva y espaciosa habitación principal, Rosa se sintió extrañamente en paz. El dolor de la traición de Sergio y Valeria seguía allí, pero ahora venía acompañado de algo más, un sentido de propósito, de justicia, de reclamar el control sobre su propia vida. Mañana sería sábado. Vendrían Sergio y Valeria, y aunque Rosa no esperaba con alegría ese encuentro, tampoco lo temía. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente preparada para enfrentar lo que viniera. «Déjales que vengan», susurró a la oscuridad. «Déjales que vean quién soy realmente». El sábado amaneció con un clima perfecto de primavera. Rosa pasó la mañana arreglando flores frescas en el vestíbulo y preparando café y pasteles. Aunque sospechaba que esta visita no permanecería social por mucho tiempo. El BMW de Sergio entró en su camino de acceso exactamente a las 14:00. Desde la ventana, Rosa observó cómo permanecían sentados en el coche durante varios minutos. Valeria hablando animadamente mientras Sergio mantenía las manos apretadas sobre el volante. Finalmente, emergieron. Valeria vestía un traje de color crema de diseñador que Rosa reconoció como uno que usaba para causar buena impresión en vecinos adinerados. Llevaba la expresión que reservaba para las personas que consideraba importantes, una sonrisa brillante y calculadora, con ojos que no perdían detalle. Rosa abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. «Sergio, Valeria, bienvenidos». «Mamá», Sergio la abrazó, pero Rosa pudo sentir la tensión en sus hombros. «Esto es... vaya, es increíble». Valeria pasó junto a él, sus ojos ya escaneando todo lo visible desde la entrada. «Rosa, qué sorpresa. Esto es bastante sustancial. Gracias. ¿Les gustaría un recorrido?» Lo que siguió fueron 30 minutos de evaluación apenas disimulada. Valeria admiraba cada habitación con el ojo entrenado de alguien que evalúa una propiedad, no de alguien que visita a un familiar. Tomaba nota del metraje, la calidad de los acabados, la vista desde cada ventana. Sergio seguía en silencio, su expresión volviéndose más preocupada con cada habitación que pasaban. Cuando llegaron a la suite principal, una habitación espaciosa con zona de estar y puertas francesas que conducían a un balcón privado, Valeria finalmente dejó caer la fachada. «Esto es enorme», dijo,
acariciando las cortinas de seda. Realmente demasiado grande para una sola persona. Me gusta el espacio, respondió Rosa calmadamente. Oh, por supuesto, pero realísticamente, se volvió hacia Rosa con esa sonrisa afilada. Quiero decir, a tu edad, ¿es realmente seguro estar dando vueltas en una casa de este tamaño, todas estas escaleras, el mantenimiento, la soledad? Sergio se movió incómodamente. Valeria, solo estoy siendo práctica. Cariño, tu madre tiene casi 70 años. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si ocurre algo? ¿Quién lo sabría siquiera? Rosa los condujo de vuelta al salón donde tenía café y pasteles dispuestos sobre una mesa antigua que había heredado de su abuela. Mientras se sentaban, Valeria continuó su ataque, disfrazado de preocupación. Los impuestos de la propiedad deben ser enormes, comentó, seleccionando un pastel. Y los costos de calefacción, el seguro, la jardinería. Parece una carga tremenda para alguien con ingresos fijos. Me las arreglo perfectamente bien, dijo Rosa, sirviendo café en un juego de plata que fue un regalo de boda de los padres de Miguel. Valeria intercambió una mirada con Sergio antes de continuar. Bueno, eso es maravilloso, por supuesto, pero hemos estado pensando, ¿verdad? Cariño, sobre nuestro futuro. Queremos formar una familia y con el nuevo puesto de Sergio en el bufete, nuestro piso actual se está quedando un poco pequeño. Rosa tomó un sorbo de café y esperó. Lo que Valeria quiere decir, interrumpió Sergio, su voz cuidadosamente casual, es que esta casa sería perfecta para una familia en crecimiento, todas estas habitaciones de sobra, el gran jardín para que jueguen los niños. Sería ideal. Exactamente, acordó Valeria, sus ojos brillando de emoción. Y tú tendrías compañía, ya no estarías sola, podríamos cuidarte, ayudarte con el mantenimiento y los gastos. La audacia de todo esto dejó a Rosa sin aliento. Estaban realmente sugiriendo que ella había comprado esta casa para ellos, que toda su planificación, sus años de disciplina financiera, su independencia, todo era para su beneficio. Además, añadió Valeria, animándose cada vez más, sería mucho mejor para los niños. Este barrio, estos colegios, es exactamente lo que queremos para nuestra familia. Sergio se inclinó hacia adelante, y por un momento Rosa vio un destello del niño que había criado. ¿Qué te parece, mamá? ¿No sería agradable tener a toda la familia cerca? Escuchar la risa de los niños en estas habitaciones. Se quedaron sentados, los dos, esperando su respuesta, tan seguros de que, por supuesto, ella vería la sabiduría en su sugerencia, que estaría agradecida por su generosa oferta de rescatarla de la carga de su hermosa casa. Rosa dejó su taza de café con mucho cuidado y los miró uno por uno. Es una propuesta interesante, dijo al fin. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Sabía que lo entenderías. Simplemente tiene sentido. Podemos resolver todos los detalles. Tal vez podrías quedarte con la suite principal y nosotros usaríamos las otras habitaciones. A los niños les encantaría tener a la abuela justo aquí. Valeria ya ha estado esbozando ideas para una habitación infantil, añadió Sergio. Esa habitación soleada en el segundo piso sería perfecta. Rosa asintió pensativamente. Ciertamente le han dado muchas vueltas a esto. Solo queremos lo mejor para todos, dijo Valeria, su voz goteando falsa dulzura. Es lo que hacen las familias. Nos cuidamos unos a otros. Familia, esa palabra que habían usado durante años para manipularla, para hacerla aceptar menos, esperar menos, conformarse con migajas de afecto mientras ella daba todo a cambio. Entonces Rosa sonrió. Una sonrisa real, la primera genuina que había mostrado en su presencia en años. Tienes toda la razón, Valeria. Las familias deberían cuidarse unas a otras. Se levantó, alisó su falda y caminó hacia la ventana con vistas al jardín. Detrás de ella, podía oír a Sergio y Valeria susurrando emocionados, ya haciendo planes para su nueva casa. Solo necesito hacer una llamada telefónica, dijo Rosa, volviéndose hacia ellos. Me disculpan un momento. Mientras caminaba hacia su estudio, escuchó el susurro exultante de Valeria a Sergio. Te dije que entraría en razón. Esto va a ser perfecto. Perfecto, sí, pensó Rosa mientras tomaba el teléfono. Iba a hacer exactamente eso.
Cerró la puerta del estudio y se apoyó contra ella por un momento, escuchando los amortiguados sonidos de excitación que venían del salón. La voz de Valeria se escuchaba claramente a través de las paredes, mientras describía su visión para nuestro nuevo hogar a Sergio. Nuestro hogar, como si ya se hubiera mudado, ya lo hubiera reclamado como propio. Las manos de Rosa estaban sorprendentemente firmes mientras marcaba el número de Carmen. Despacho de Carmen Vega. Nieves al habla. Soy Rosa Hernández. Necesito hablar con Carmen inmediatamente. Es urgente. Un momento, por favor. Señora Hernández. La música de espera se extendió durante lo que pareció una eternidad, puntuada por estallidos de risa desde la otra habitación. Rosa podía imaginar a Valeria paseándose entre sus cosas con nuevos ojos, ya no viéndolas como suyas, sino como de ella. Los jarrones de cristal que fueron regalos de boda, las pinturas que Miguel y ella habían coleccionado en sus viajes, los muebles antiguos transmitidos por generaciones, todo ello siendo mentalmente redistribuido a su gusto. Rosa. La voz de Carmen sonaba preocupada. Nieves dijo que era urgente. ¿Está todo bien? Necesito hacer cambios inmediatos en mi testamento. Hoy, si es posible. ¿Qué tipo de cambios acabamos de actualizar todo hace 3 semanas? Rosa caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín donde había planeado pasar tranquilas mañanas con su café y sus libros. En el reflejo, vio su propio rostro, sereno, resuelto, finalmente libre de la desesperada esperanza que la había mantenido aferrada a la ilusión del amor familiar. Quiero añadir un codicilo específico sobre mi casa. Uno muy claro. De acuerdo. ¿Qué tenías en mente? Quiero que quede establecido, sin la más mínima duda, que bajo ninguna circunstancia mi hijo o su esposa podrán heredar esta propiedad. Nunca vivirán aquí, nunca la poseerán, nunca se beneficiarán de ella de ninguna manera. La pausa de Carmen fue más larga esta vez. Rosa, eso suena bastante definitivo. ¿Puedo preguntar qué ha provocado esto? A través de la puerta, Rosa podía oír la voz de Sergio. El dormitorio principal recibe una luz natural increíble. Te encantaría el vestidor, Valeria. Están aquí ahora, dijo Rosa en voz baja. En mi casa, planeando cómo redecorarla, dónde poner las habitaciones de los niños, cómo ayudarme con la carga de poseerla. El tono de Carmen cambió a preocupación profesional. ¿Te sientes presionada porque si hay algún indicio de abuso a personas mayores o manipulación? No, interrumpió Rosa. Nada de eso. No me están obligando a hacer nada. Simplemente me están mostrando exactamente quiénes son. Y yo finalmente estoy prestando atención. ¿Qué más te gustaría poner por escrito? Rosa pensó en los susurros emocionados de Valeria, en la forma casual en que Sergio asumió que todo por lo que ella había trabajado era para su beneficio. Quiero que la casa también pase a la Fundación Círculo Plateado, junto con todo lo demás. Y quiero que se estipule que si alguna vez impugnan el testamento, pierden cualquier derecho incluso a visitar la propiedad mientras esté bajo el cuidado de la fundación. Eso es legalmente sólido, confirmó Carmen. ¿Algo más? Sí. Quiero que redactes una carta para que les sea entregada después de mi muerte. Algo que explique exactamente por qué se tomaron estas decisiones. ¿Quieres dictarla ahora? Rosa escuchó la voz de Valeria acercándose a la puerta del estudio. Venían a buscarla, probablemente preguntándose qué estaba tardando tanto. No por teléfono. ¿Puedes venir aquí hoy? Puedo estar allí en 1 hora. ¿Te funciona? Perfecto. Usa la entrada trasera por la puerta del jardín. Te estaré esperando en la terraza. Después de colgar. Rosa tomó un momento para componerse antes de reunirse con sus invitados. Estaban de pie en medio del salón. Valeria con su teléfono fuera, aparentemente tomando fotos. Solo estaba tomando algunas medidas, dijo con esa sonrisa brillante, para ver dónde iría el mobiliario. Espero que no te importe. En absoluto. Rosa volvió a sentarse en su silla, notando que ambos permanecían de pie, como si sentarse retrasaría sus planes. ¿Te gustaría ver el resto de la casa? El sótano está terminado. Haría una sala de juegos maravillosa. Los ojos de Valeria se iluminaron. Oh, eso suena perfecto. Y el ático, mayormente utilizado para almacenamiento.
pero podría ser convertido una oficina. Quizás, durante la siguiente hora, Rosa interpretó el papel que esperaban de ella, la mujer mayor agradecida, abrumada por su buena fortuna y su generosa oferta de compartirla. Asintió mientras Valeria describía sus ideas de decoración. Sonrió mientras Sergio señalaba mejoras prácticas que podrían hacer. Incluso se ofreció a mostrarles los límites de la propiedad para que pudieran planear su jardín. Compraron todo. Estas dos personas que juraban conocerla, que veían su cortesía como debilidad, su generosidad como una obligación, su amor como algo que podían explotar sin consecuencias. Probablemente deberíamos irnos ya, dijo Sergio finalmente, mirando su reloj. Tenemos planes para cenar con los Cardona, por supuesto. Rosa los acompañó hasta la puerta, aceptando los besos al aire de Valeria y el abrazo distraído de Sergio. Hablaremos más sobre el acuerdo más tarde, dijo Valeria, ya mentalmente instalada en el hogar de Rosa. Tantos detalles que resolver, pero estoy segura de que podemos hacerlo maravilloso para todos. Estoy segura de que podemos, concordó Rosa. Después de que su coche desapareciera por el camino de entrada, Rosa caminó por su casa con nuevos ojos. Cada habitación que habían reclamado, cada espacio que ya habían apropiado en sus mentes, cada suposición que habían hecho sobre su gratitud por su intrusión. Carmen llegó exactamente 1 hora más tarde, su maletín de cuero en mano y la mirada de alguien lista para conversaciones difíciles. «Muéstrame la casa», dijo sin preámbulos. «Quiero entender lo que estamos protegiendo». Rosa le mostró toda la propiedad, explicando no solo los detalles materiales, sino la escena que se había desarrollado horas antes. Carmen escuchó sin una palabra, tomando notas en su escritura ordenada y pulcra. «¿Realmente creen que compraste esta casa para ellos?», preguntó mientras se acomodaban en el solarium con una tetera. «Completamente», respondió Rosa. «En sus mentes, todo lo que hago es para su beneficio. Mis dificultades financieras eran solo un inconveniente que debía ser gestionado. Mis éxitos son activos que pueden reclamar». Carmen abrió su maletín y sacó un bloc legal. «Redactemos esa carta». «¿Qué quieres que sepan?». Rosa miró hacia su jardín, recordando los años que había pasado tratando de ganarse el afecto de ellos, su respeto, su reconocimiento más básico como persona. «Quiero que entiendan que el amor no es unidireccional», dijo al fin. «Que la familia no se trata de lo que puedes obtener de alguien, sino de lo que das libremente. Quiero que sepan que vi a través de su actuación, que siempre supe exactamente lo que pensaban de mí y de esta casa en particular». Carmen escribía rápidamente, su pluma rasgando firmemente a través del papel. «Algo más. Quiero que sepan que tuve una elección», dijo Rosa, «que hasta hoy podría haber decidido de manera diferente, pero ellos lo hicieron imposible. Imposible amarlos. Y eso no es mi fracaso. Es el suyo». Mientras Carmen redactaba los documentos, Rosa sintió que se levantaba de sus hombros un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba cargando. Durante años, se había culpado por la distancia entre Sergio y ella. Se había preguntado qué podría haber hecho de manera diferente, cómo podría haber sido una mejor madre, más merecedora de su afecto. Pero hoy vio la verdad. No se trataba de lo que ella hizo o dejó de hacer. Se trataba de quienes habían elegido convertirse personas que solo veían a los demás en términos de su utilidad, que confundían la manipulación con el amor, que creían tener derecho a lo que pudieran tomar. «Listo», dijo Carmen, levantando la vista de sus papeles. «¿Qué te parece esto?». Leyó la carta en voz alta, y Rosa asintió a cada frase. Era clara, honesta y definitiva. No dejaba espacio para malentendidos. No ofrecía espacio para que reescribieran la historia según su conveniencia. «Perfecto», dijo Rosa. «¿Cuándo puedes tener el testamento actualizado?». «Tendré todo listo para que lo firmes el lunes». «¿Estás absolutamente segura de esto?». «Rosa, una vez que estos documentos sean firmados y notarizados, serán muy difíciles de cambiar». Rosa pensó en los susurros emocionados de Valeria, en la forma casual en que Sergio asumía que esta casa era suya por derecho. Pensó en los años que la trataron como un inconveniente, una carga,
una fuente de culpa y obligación en lugar de amor. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Después de que Carmen se fue, Rosa recorrió su casa una vez más. Cada habitación, cada rincón, que Sergio y Valeria habían reclamado tan descaradamente como suyos, ahora se sentía liberado de sus expectativas. Cuando llegó al jardín trasero, se sentó en un banco de piedra junto al estanque y observó cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El Nuevo Testamento estaría firmado el lunes. La casa y todo lo que poseía iría a la Fundación Círculo Plateado, y ni Sergio ni Valeria podrían hacer nada al respecto. Por primera vez en años, Rosa sentía que tenía el control completo sobre su vida, su futuro y su legado. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Valeria. Querida Rosa, ha sido maravilloso ver tu hermosa casa hoy. Sergio y yo estamos encantados de que hayas decidido compartir este espacio con nosotros. He estado pensando en colores para la habitación del bebé. ¿Te parece bien un tono amarillo suave? Es neutro y alegre. Podemos hablar más durante la semana. Besos. Valeria. Rosa casi se rió en voz alta. La audacia era impresionante. Ni siquiera habían esperado a llegar a casa para comenzar a apropiarse de su propiedad. Habitación del bebé. Un tono amarillo suave, como si Rosa hubiera aceptado algo. Como si hubiera dado su bendición a sus planes. Decidió no responder. El lunes, una vez que los documentos estuvieran firmados, habría tiempo suficiente para aclaraciones. El domingo transcurrió en una paz que Rosa no había sentido en mucho tiempo. Desayunó en la terraza, leyendo el periódico y disfrutando de la tranquilidad de su jardín. Más tarde, se dedicó a la pintura, redescubriendo el placer que le había dado durante tantos años antes de que las responsabilidades de la vida la alejaran de sus pinceles. Por la tarde, decidió explorar su nuevo vecindario. La Moraleja era exactamente como se la imaginaba: calles amplias bordeadas de árboles, mansiones elegantes escondidas tras muros altos, y un silencio que solo el dinero podía comprar. Mientras caminaba, notó a una pareja mayor trabajando en su jardín delantero. «Buenas tardes», saludó Rosa al pasar. La mujer levantó la vista de sus rosales y sonrió. «Buenas tardes. ¿Es usted nueva por aquí? No la había visto antes». «Sí, me acabo de mudar a la villa de la calle Camino Ancho, la colonial con el camino de cipreses». «Ah, la casa de los Mendoza, un lugar precioso», dijo la mujer, quitándose los guantes de jardinería. «Soy Elena Sánchez, y este es mi marido, Pedro». El hombre, que estaba podando un seto, se acercó y extendió la mano. «Un placer conocerla. Rosa Hernández», se presentó. «Encantada de conocerlos. ¿Le gustaría tomar un café con nosotros?», ofreció Elena. «Acabamos de preparar uno fresco». Rosa dudó solo un momento antes de aceptar. «Sería un placer. Gracias». Mientras tomaban café en la terraza de los Sánchez, Rosa descubrió que Pedro era un médico jubilado y Elena había sido profesora de literatura en la universidad. Eran una pareja encantadora, con historias fascinantes y un interés genuino por conocerla. «¿Y qué la trae a La Moraleja, Rosa?», preguntó Pedro amablemente. Rosa consideró su respuesta. «Un nuevo comienzo», dijo finalmente. «Mi esposo falleció hace 3 años y decidí que era hora de un cambio». Elena asintió comprensivamente. «Los nuevos comienzos son importantes. Pedro y yo nos mudamos aquí después de que nuestros hijos se fueran de casa. Demasiados recuerdos en la casa antigua, demasiados fantasmas». «Exactamente», coincidió Rosa, sintiéndose comprendida. «Debe unirse a nuestro grupo de lectura», sugirió Elena entusiasmada. «Nos reunimos cada 2 semanas, y siempre es agradable tener una nueva perspectiva». «Me encantaría», respondió Rosa sinceramente. Cuando regresó a casa esa noche, Rosa se sentía más ligera. Había hecho nuevos amigos, había comenzado a construir una nueva vida. Por primera vez desde la muerte de Miguel, veía un futuro que no estaba definido por la pérdida o la manipulación, sino por posibilidades. El lunes por la mañana, Rosa se dirigió al despacho de Carmen para firmar el Nuevo Testamento. Los documentos estaban preparados, el notario presente, y en menos de 1 hora, todo estaba oficializado. Su casa, sus cuentas bancarias, sus propiedades de alquiler,
Todo iría a la Fundación Círculo Plateado al momento de su fallecimiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen mientras tomaban un café después de la firma. Rosa lo pensó un momento. En paz, respondió, como si finalmente hubiera cortado un nudo que me estaba asfixiando. ¿Qué harás con Sergio y Valeria? Estoy segura de que llamarán pronto para concretar sus planes. Les diré la verdad, dijo Rosa simplemente. Que esta es mi casa, mi vida, y que nunca será suya. Carmen apretó la mano de su amiga. Estaré a tu lado si me necesitas. Lo sé, y lo agradezco. Pero esto es algo que debo hacer sola. Cuando Rosa regresó a casa, encontró 3 llamadas perdidas de Sergio y un mensaje de Valeria preguntando si podían pasar esa tarde para medir las habitaciones de arriba. La audacia seguía asombrándola. Decidió llamar ella misma a Sergio. «Mamá, justo iba a llamarte», respondió su hijo, sonando inusualmente animado. «Valeria ha estado investigando escuelas en La Moraleja. Son impresionantes, pero caras. Estábamos pensando que, ya que viviremos contigo, podríamos contribuir con parte de lo que gastamos en nuestro alquiler actual para cubrir algunos de los gastos de la casa. ¿Te parece bien?» Rosa respiró profundo. «Sergio, creo que ha habido un malentendido. No vais a vivir conmigo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Qué quieres decir?» «El sábado hablamos de ello. Dijiste que te parecía una buena idea». «No, Sergio. Escuché vuestros planes, pero nunca dije que estuviera de acuerdo con ellos. Pero es obvio que la casa es demasiado grande para ti sola. Tiene sentido que nosotros...» «La casa es exactamente del tamaño que quiero», interrumpió Rosa firmemente. «La compré para mí, no para vosotros. Mamá, esto es ridículo. Valeria ya ha estado mirando muebles para el dormitorio del bebé. Hemos hablado con un diseñador de interiores. No puedes simplemente cambiar de opinión». «No he cambiado de opinión, Sergio. Nunca fue mi intención que vivierais aquí». La voz de Sergio se endureció. «¿Por qué compraste una casa tan grande? Entonces, ¿por qué nos la mostraste como si ya viviéramos allí? Os invité a ver mi nueva casa, como haría cualquier madre. Fuisteis vosotros quienes asumisteis que era para vosotros. Esto no tiene sentido. Hablaré con Valeria y pasaremos esta tarde. Evidentemente hay un malentendido que necesitamos aclarar en persona». Antes de que Rosa pudiera protestar, Sergio había colgado. Se quedó mirando el teléfono, sabiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. A las 5 en punto, el BMW de Sergio se detuvo frente a su casa. Esta vez, Valeria fue la primera en salir, su rostro una máscara de determinación. Sergio la seguía, pareciendo más inseguro. Rosa los recibió en la puerta con calma. «Pasad», dijo, conduciendo a la pareja al salón donde había dispuesto café y pastas, igual que el sábado. Pero esta vez, la atmósfera era completamente diferente. «Rosa», comenzó Valeria sin preámbulos, «Sergio me ha contado vuestra conversación. Debe haber algún error. Nos quedó muy claro el sábado que habías comprado esta casa pensando en todos nosotros, en la familia». «No, Valeria, compré esta casa para mí», respondió Rosa con firmeza. «Nunca mencioné que fuera para vosotros, pero nos mostraste las habitaciones que serían perfectas para los niños», protestó Valeria. «Hablaste sobre el sótano como sala de juegos. Respondí a vuestras preguntas y sugerencias. En ningún momento dije que fuerais a vivir aquí». Valeria miró a Sergio, claramente esperando que interviniera. Él se aclaró la garganta. «Mamá, seamos razonables. Esta casa es una inversión importante. Tiene sentido que la familia la comparta. Además, ya hemos comenzado a hacer planes. Planes basados en suposiciones, no en mis intenciones», respondió Rosa. Valeria se levantó, comenzando a pasearse por el salón. «Esto es absurdo. ¿Por qué una mujer de tu edad necesitaría una casa de 6 dormitorios? Es obvio que la compraste pensando en nosotros, en tus futuros nietos. ¿Qué ha cambiado desde el sábado?» «Nada ha cambiado, Valeria. Simplemente estoy aclarando lo que nunca dije». Rosa se levantó y caminó hacia su escritorio, sacando una carpeta que había preparado esa mañana. Contenía copias del Nuevo Testamento y la carta que Carmen había redactado para ella. «Ya que estáis tan interesados en mis planes para esta casa, tal vez deberíais conocer toda la verdad.
dijo entregando la carpeta a Sergio. Sergio la abrió con manos temblorosas, Valeria leyendo por encima de su hombro. Rosa observó cómo sus rostros cambiaban a medida que absorbían el contenido de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al horror, y del horror a la furia. Lo dejaste todo a una fundación. La voz de Sergio era apenas un susurro. A la Fundación Círculo Plateado. Sí, ayudan a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. ¿Abandonadas? La voz de Valeria ahora era amenazante. Nosotros nunca te abandonamos. ¿No cuándo fue la última vez que alguno de vosotros me llamó solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitasteis a algún sitio sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me tratasteis como alguien a quien amabais y no como una tarea que resentíais? Sergio seguía mirando los papeles. La casa, las inversiones, todo. Valeria le arrebató los documentos de las manos, escaneándolos desesperadamente. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente desheredar a tu único hijo. Hay leyes. Hay leyes sobre abuso a personas mayores, dijo Rosa calmadamente. Hay leyes sobre coerción y manipulación. Pero no hay ninguna ley que me obligue a dejar mi dinero a personas que me tratan con desprecio. Impugnaremos esto, gruñó Valeria. Lucharemos en los tribunales. Rosa sonrió entonces, la primera sonrisa real desde que habían llegado. Lee la última página, Valeria, la parte sobre lo que sucede si impugnáis el testamento. Los ojos de Valeria volaron al documento, y Rosa vio cómo el color abandonaba su rostro mientras leía la cláusula que Carmen había insistido en incluir. Si impugnáis el testamento, dijo Rosa, su voz serena, perdéis cualquier derecho incluso a visitar esta propiedad después de que se convierta en un centro de atención para personas mayores abandonadas. Por ley, nunca podréis volver a poner un pie aquí. No puedes hacer esto, dijo Sergio, con voz quebrada. Soy tu hijo. Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. Pero ser familia no te da derecho a mi vida, ni a mi dinero, ni a mi casa. Y ciertamente no te da el derecho a tratarme como una carga mientras esperas heredar mis bienes. Valeria arrojó los papeles al suelo, su rostro una máscara de furia. Te vas a arrepentir de esto cuando estés muriendo sola en esta casa. Cuando no tengas a nadie que te cuide, vas a recordar este momento y vas a desear haber sido diferente. Rosa la miró, realmente la miró, y no vio a la hermosa mujer bien arreglada que había robado el afecto de su hijo, sino a una persona pequeña y codiciosa cuyo valor entero dependía de lo que pudiera obtener de los demás. No moriré sola, Valeria. Estaré rodeada de personas que han aprendido, como yo, que la sangre no hace a la familia, el amor lo hace, el respeto lo hace, y tú no me has mostrado ninguna de esas cosas en años. Se marcharon entonces, Sergio recogiendo los papeles dispersos mientras Valeria salía furiosa por la puerta. En el umbral, Sergio se volvió una última vez. Mamá, por favor, tiene que haber una manera de arreglar esto. Rosa miró a su hijo, a este hombre que había criado, amado y por quien se había sacrificado, y no sintió nada más que una profunda tristeza por lo que se había convertido. Siempre hubo una manera de arreglar esto. Sergio, simplemente nunca te molestaste en intentarlo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Rosa se quedó en el vestíbulo escuchando cómo arrancaba su coche, escuchando cómo se alejaban de su vida para lo que sabía sería la última vez. Luego caminó hacia su cocina, se sirvió una fresca copa de vino y se sentó a disfrutar de la mañana más tranquila que había tenido en años. Pasaron 6 meses antes de que Rosa volviera a tener noticias de ellos. 6 meses de la vida más serena y satisfactoria que había vivido desde la muerte de Miguel. Se lanzó a actividades que había olvidado que disfrutaba. Organizaba clubes de lectura en su biblioteca. Se ofrecía como voluntaria en el centro comunitario. Tomaba clases de pintura en el estudio local. Su casa se había convertido en lo que siempre debió ser un hogar, no un monumento a la soledad. Elena y Pedro Sánchez se habían convertido en amigos cercanos, presentándola a un círculo de personas interesantes y activas de su edad. Rosa se unió al club de jardinería del barrio, donde su talento para cultivar rosas le ganó admiración, comenzó a asistir a clases de acuarela en un estudio cercano, donde el profesor,
Un hombre llamado Martín Acosta la animaba a explorar nuevas técnicas y estilos. «Tienes un ojo para el color, Rosa», le decía Martín, mientras observaba sus lienzos, «y una sensibilidad que solo viene con la experiencia de la vida». Rosa incluso comenzó a salir ocasionalmente a cenar con un grupo de viudos y viudas que se reunían cada 2 semanas en un restaurante diferente de Madrid. No buscaba romance, Miguel seguía siendo el amor de su vida, pero disfrutaba de la compañía, las risas y la sensación de pertenencia. Su casa, que Valeria había sugerido era demasiado grande para una persona sola, se convirtió en un centro de actividad social. Rosa organizaba reuniones del club de lectura en la biblioteca, cenas para nuevos amigos en el comedor formal y tardes de bridge en el solarium. Los dormitorios de sobra, que Sergio y Valeria habían reclamado tan descaradamente, ahora albergaban a amigos visitantes o parientes lejanos que pasaban por Madrid. Fue durante una de estas cenas cuando recibió la llamada. Rosa estaba sirviendo el postre a Elena, Pedro y 2 parejas más cuando su teléfono sonó. Normalmente lo habría ignorado, pero al ver que era un número desconocido, se disculpó y respondió, pensando que podría ser una emergencia. «Diga, Rosa Hernández», era una voz joven, profesional. «Sí, soy yo. Le llamo del Hospital La Paz. Tenemos a un paciente, Sergio Gómez Hernández, que la ha incluido como su contacto de emergencia». El mundo de Rosa pareció detenerse un momento. «Sergio, ¿qué ha ocurrido? ¿Está bien? Ha sufrido un accidente de coche. Está estable, pero pregunta por usted». «Voy de camino», dijo Rosa, colgando y volviéndose hacia sus invitados con una disculpa apresurada. «Lo siento mucho. Ha surgido una emergencia familiar». «Mi hijo está en el hospital». Elena se levantó inmediatamente. «Ve, no te preocupes por nosotros. Podemos limpiar y cerrar cuando nos vayamos. ¿Necesitas que alguien te lleve?» «No, puedo conducir. Gracias por entender». Durante el trayecto al hospital, la mente de Rosa era un torbellino de preguntas y emociones contradictorias. ¿Por qué la había puesto Sergio como contacto de emergencia después de todo lo ocurrido? ¿Dónde estaba Valeria? ¿Qué tan grave era el accidente en la recepción del hospital? Le indicaron la habitación de Sergio. Al entrar, lo encontró acostado en la cama, con un brazo en cabestrillo y una venda en la frente. Parecía más delgado de lo que recordaba, y había un aire de derrota en él que nunca había visto antes. «Mamá», dijo al verla, su voz una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», respondió Rosa, acercándose a la cama. «¿Qué pasó?» «Sergio, un idiota se saltó un semáforo», dijo con una débil sonrisa. «Nada demasiado grave. Brazo roto, algunas costillas magulladas, una conmoción leve. Estaré bien». Rosa asintió, sentándose en la silla junto a la cama. «¿Dónde está Valeria?» La sonrisa de Sergio desapareció. «No lo sé. Probablemente en París con su nuevo novio». «¿Nuevo novio?» Rosa no pudo ocultar su sorpresa. «Me dejó, mamá, hace 3 meses. Cuando se dio cuenta de que no había manera de conseguir tu dinero, comenzó a hablar de encontrar a alguien con mejores perspectivas, con una familia que tuviera más que ofrecer». El dolor en la voz de su hijo era palpable. «Lo siento, Sergio», dijo Rosa sinceramente. «Ella dijo que fue tu culpa», continuó Sergio, mirando hacia la ventana, «que si simplemente nos hubieras dado la casa, nada de esto habría sucedido. ¿Y tú crees eso?» Sergio guardó silencio por mucho tiempo, mirando el techo del hospital. «Quería creerlo», admitió al fin. «Era más fácil que aceptar que me había casado con alguien que solo me amaba por lo que podía darle. Igual que yo solo te quería por lo que podías darme». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente. Ninguno de los dos sabía si querían cruzarlo. Los hombros de Sergio comenzaron a temblar, y Rosa se dio cuenta de que estaba llorando, realmente llorando, no las lágrimas manufacturadas que había visto antes, sino los sollozos rotos de un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. «Lo siento, mamá. Perdóname por todo, por no defenderte, por no valorarte, por permitir que ella te tratara así. Perdóname por no ser el hijo que merecías». Rosa observó a su hijo llorar, a este hombre que la había herido tan profundamente, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era perdón,
Eso tomaría tiempo. Si es que alguna vez llegaba. Pero tal vez era el comienzo de la comprensión. Sergio, mírame, dijo Rosa. Él levantó la cabeza, su rostro rojo y manchado de lágrimas. Necesito que entiendas algo. No cambié mi testamento para castigarte, lo cambié para protegerme. No podía seguir entregando pedazos de mí misma a personas que veían esos pedazos como un derecho en lugar de un regalo. Lo sé, lo veo ahora. ¿De verdad? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero oír porque esperas que cambie de opinión sobre el dinero? La pregunta cayó como un golpe físico. Yo no lo sé. Quiero decir que el dinero no importa. Pero no puedo decir honestamente que perderlo no fue lo que me trajo aquí. Su honestidad sorprendió a Rosa. Al menos estás siendo sincero. Lo estoy intentando. Estoy tratando de averiguar cómo ser la persona que me criaste para ser y no la persona en la que me convertí. Rosa sirvió un vaso de agua de la jarra junto a la cama mientras pensaba. ¿Y cómo es eso? No lo sé. Tal vez aprender a vivir con menos. Averiguar cómo estar solo sin sentir lástima de mí mismo. Llamarte solo para hablar, no porque necesite algo. ¿Y si te dijera ahora mismo que el testamento no va a cambiar? Que nunca obtendrás esta casa ni mi dinero. ¿Entonces qué? Sergio permaneció en silencio durante mucho tiempo. Supongo que tendría que aprender a vivir con eso. Y tal vez preguntaría si aún podría visitarte a veces, no para convencerte de nada, sino solo para pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque eres mi madre. Porque te quiero. Aunque no lo haya demostrado como debería. Porque no quiero perderte por completo. Rosa miró a este hombre, su hijo, su mayor orgullo y su más profunda decepción, y sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. El testamento no va a cambiar, Sergio. Su rostro decayó, pero asintió. Lo entiendo. Pero puedes venir a visitarme si quieres. Si puedes aceptar que esta relación tiene que ser diferente de lo que era antes. Diferente como iguales. Sin más expectativas de que existo para tu conveniencia. Sin más suposiciones de que mi amor es algo dado. Sin más tomar sin dar nada a cambio. Me gustaría intentarlo. Sé que no será fácil. La confianza se gana, no se hereda. Lo entiendo. Rosa se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el bullicioso Madrid bajo ellos. Hay algo más que deberías saber. La Fundación Círculo Plateado tienen planes de usar esta casa como residencia dentro de unos años, cuando ya no pueda vivir sola. Y estás bien con eso. Estoy deseando que llegue. Quiero estar rodeada de personas que entienden lo que es ser dejada de lado por la familia y que han aprendido a construir verdaderos vínculos a través de la amistad. Habrá espacio para familiares que quieran hacer las cosas bien. Rosa se volvió hacia él, y ya no vio al hombre arrogante que exigía su herencia, sino al niño inseguro que una vez dependió de ella para todo. Supongo que eso dependerá de la familia. ¿No crees? Sergio sonrió entonces. Una sonrisa genuina que le recordó a Rosa por qué lo había amado tan ferozmente durante tantos años. ¿Cuándo te dan el alta? Preguntó Rosa. Mañana, si todo va bien. ¿Tienes a dónde ir? Sergio negó con la cabeza. Valeria se quedó con el piso. He estado viviendo en un apartamento alquilado, bastante básico. Rosa asintió, tomando una decisión. Puedes quedarte en mi casa mientras te recuperas, en la habitación de invitados, pero hay reglas. Sergio, mi casa, mis reglas, cualquier cosa, dijo, con una mezcla de gratitud y sorpresa en su voz. Nada de manipulación, nada de suposiciones, nada de tratar mi generosidad como una obligación. Y contribuirás, cocinarás, limpiarás, te comportarás como un huésped respetuoso, no como un propietario esperando su herencia. Lo haré, mamá, te lo prometo. Rosa recogió su bolso, preparándose para irse. Volveré mañana para recogerte. Descansa ahora. Mientras conducía de regreso a su casa, Rosa se preguntó si estaba cometiendo un error. ¿Era esto simplemente otra forma en que Sergio manipulaba sus emociones? Estaba siendo ingenua al darle otra oportunidad, pero algo en su llanto, en su honestidad sobre el dinero, en su vulnerabilidad, le había parecido genuino. No era perdón, no todavía,
Pero tal vez era el comienzo de algo nuevo, algo que podría, con tiempo y esfuerzo, convertirse en una relación real. Los primeros días con Sergio en casa fueron incómodos, como bailarines que intentan recordar pasos olvidados. Se movían con cuidado alrededor del otro, educados pero cautelosos, temerosos de pisar terreno sensible. Rosa había preparado la habitación de invitados en el extremo opuesto del pasillo de su dormitorio, proporcionándole a ambos espacio y privacidad. Las primeras mañanas, Sergio se levantaba temprano y preparaba el desayuno para ambos, un gesto que Rosa apreciaba pero que no eliminaba la tensión subyacente. «¿Cómo va tu brazo?», preguntó Rosa una mañana, mientras compartían café en la terraza. «Mejor. El médico dice que la fractura era limpia, así que debería sanar bien». Rosa asintió, buscando otro tema seguro. «¿Has hablado con alguien del bufete? Sabrán que estás de baja». «Ya no trabajo allí», respondió Sergio, evitando su mirada. «Renuncié. ¿O me despidieron? Depende de a quién le preguntes. ¿Qué sucedió?». Sergio suspiró, mirando su taza de café como si contuviera respuestas. «Después de que Valeria me dejara, comencé a perder el enfoque. Llegaba tarde. Cometía errores en documentos importantes. Los socios me dieron varias advertencias, pero no les hice caso. Finalmente, me llamaron a una reunión y me sugirieron que quizás necesitaba tiempo para resolver mis asuntos personales, así que renuncié antes de que pudieran despedirme formalmente». «Lo siento», dijo Rosa genuinamente. Sabía lo importante que había sido la carrera de abogado para Sergio. «No lo sientas». «Me lo merecía. Me había convertido en exactamente el tipo de persona que detestaba cuando estaba en la universidad. Ambicioso sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa por ascender, midiendo mi valor por mi cuenta bancaria». «Valeria no ayudó», observó Rosa. «No, pero no puedo culparla por todo. Yo tomé mis propias decisiones. Elegí ignorar mis valores cada vez que entraban en conflicto con lo que ella quería. Elegí permitirle que te tratara con desprecio porque era más fácil que enfrentarla. Era la conversación más honesta que habían tenido en años, tal vez en toda su vida adulta». Rosa se encontró admirando su autoconciencia, aunque llegara tardíamente. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «No estoy seguro», admitió Sergio. «Mi currículum está manchado en el mundo corporativo. Estoy considerando opciones. Tal vez trabajo pro bono, ayudando a personas que realmente lo necesitan en lugar de a empresas que quieren evadir impuestos». Rosa sonrió levemente. Eso suena más como el Sergio que conocía. En los días siguientes comenzaron a establecer una rutina. Sergio se ocupaba de las tareas domésticas mientras su brazo sanaba, y Rosa continuaba con sus actividades sociales, aunque ahora incluía a Sergio en algunas de ellas. «Elena y Pedro nos han invitado a cenar el viernes», mencionó Rosa una tarde. «¿Te gustaría venir?». Sergio parecía sorprendido por la invitación. «¿Estás segura? No quiero imponerme. Les he hablado de ti. Están interesados en conocerte». «¿Qué les has contado?», Rosa consideró su respuesta. «La verdad, que eres mi hijo, que hemos estado distanciados, pero que estamos intentando reconstruir nuestra relación». Sergio asintió, visiblemente emocionado por la oportunidad. «Me encantaría ir. Gracias». La cena con los Sánchez fue sorprendentemente agradable. Pedro y Sergio descubrieron un interés compartido por la historia medieval española, y Elena encantó a todos con historias de sus días como profesora universitaria. «Tu madre es toda una artista», comentó Elena a Sergio mientras tomaban el postre. «Sus acuarelas son realmente impresionantes. ¿Has visto su estudio?». «No», admitió Sergio. «No sabía que estabas pintando, mamá». «Solo he vuelto a hacerlo recientemente», respondió Rosa. «Es algo que disfrutaba antes de conocer a tu padre, y ahora tengo tiempo para redescubrirlo». «Me gustaría ver tus obras», dijo Sergio sinceramente. De camino a casa, Sergio estaba inusualmente silencioso. Finalmente, habló. «Tus amigos son encantadores. Me alegra que tengas personas así en tu vida». «Yo también», respondió Rosa. «Me hizo darme cuenta de cuánto no sé sobre ti», continuó Sergio. «Sobre tus intereses, tus pasiones, tus sueños. Siempre te gustó pintar. ¿Cómo es que nunca lo supe? Dejé de pintar cuando me casé con tu padre,
Luego, cuando él nos dejó, estaba demasiado ocupada trabajando y criándote. Simplemente no había tiempo. Sacrificaste mucho por mí, dijo Sergio en voz baja. Eso es lo que hacen los padres, al menos los buenos padres. Al día siguiente, Sergio le pidió a Rosa que le mostrara su estudio y sus pinturas. Rosa lo condujo al solarium donde había montado su espacio creativo, con lienzos, pinceles y pinturas organizados meticulosamente. «Estos son hermosos», dijo Sergio, admirando sinceramente las acuarelas que representaban jardines, paisajes urbanos de Madrid y retratos de personas que Rosa había conocido. «Nunca supe que tenías este talento. Hay mucho que no sabes sobre mí». Sergio: «Igual que hay mucho que yo no sé sobre ti. Hemos vivido como extraños durante demasiado tiempo». Sergio asintió, tomando una acuarela de un banco en el Parque del Retiro. «Podríamos cambiar eso. Podríamos intentar conocernos de nuevo». «Me gustaría eso», respondió Rosa con una pequeña sonrisa. A medida que pasaban los días, Rosa y Sergio comenzaron a reconstruir su relación, esta vez sobre cimientos más sólidos. Sergio encontró trabajo como consultor legal para una organización sin fines de lucro que ayudaba a inmigrantes. Un trabajo que pagaba mucho menos que su posición anterior, pero que le daba una satisfacción que nunca había conocido. Rosa continuaba con su vida social activa, pero ahora a menudo incluía a Sergio en sus reuniones. Él se convirtió en un miembro bienvenido de su círculo, ayudando a Pedro con proyectos de jardinería y discutiendo literatura con Elena. Una tarde, mientras Rosa pintaba en su estudio, Sergio entró con una propuesta. «Mamá, ¿recuerdas ese pequeño apartamento que está a la venta a unas calles de aquí? Lo vi anunciado ayer durante mi caminata». Rosa asintió. «¿El del edificio Art Deco?» «Sí, lo he visto. Estoy pensando en comprarlo. Con mi liquidación del bufete, podría pagarlo. No es grande, pero sería mío y estaría cerca». «Suena perfecto para ti», dijo Rosa, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Sergio estaba planeando su futuro independientemente, sin esperar que ella lo resolviera por él. ¿Y sabes qué es lo mejor? Estaría lo suficientemente cerca para venir a cenar regularmente, pero lo suficientemente lejos para darnos a ambos nuestro espacio. Rosa sonrió. «Me gusta cómo suena eso». 2 semanas después, Sergio se mudó a su nuevo apartamento. La noche antes de irse, él y Rosa cenaron juntos en la terraza bajo las estrellas. «Gracias, mamá», dijo Sergio mientras compartían una botella de vino, «por darme otra oportunidad, por mostrarme cómo ser una mejor persona. No soy yo quien te está enseñando, Sergio. Estás aprendiendo por ti mismo. Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». «El testamento», comenzó Sergio, pero Rosa levantó una mano. «No ha cambiado. Y no cambiará. La Fundación Círculo Plateado hará un buen uso de esta casa cuando yo ya no esté». «Pero eso no significa que no puedas ser parte de mi vida. O yo de la tuya. Lo entiendo», dijo Sergio. Y por primera vez, Rosa realmente creyó que lo hacía. La mañana siguiente, mientras Rosa ayudaba a Sergio a cargar las últimas cajas en su coche, notó una figura familiar observándolos desde la acera. Valeria. Estaba tan impecablemente arreglada como siempre, pero había una dureza en sus ojos que Rosa no había visto antes. Un cálculo frío mientras observaba a madre e hijo. «¿Crees que viene a recuperarte?», preguntó Rosa en voz baja. Sergio siguió su mirada y se tensó visiblemente. «Probablemente me llamó la semana pasada. Aparentemente, su nuevo novio no resultó ser tan rico como pensaba. ¿Y qué le dirás? La verdad, que he cambiado, que he aprendido lo que realmente importa, y que no soy el hombre que puede darle la vida que cree merecer». Rosa apretó el brazo de su hijo con afecto. «Estoy orgullosa de ti, Sergio». Mientras Valeria comenzaba a caminar hacia ellos, Sergio se volvió hacia su madre. «¿Te gustaría venir a cenar a mi nuevo apartamento mañana? No será tan elegante como tu casa, pero prometo que la compañía será buena». «Me encantaría», respondió Rosa, mientras veía a Sergio enfrentar a su pasado con una nueva fuerza. Rosa sintió una paz que no había experimentado en años. El testamento seguiría sin cambios. La casa aún se convertiría en un refugio para personas mayores.
Pero en el camino, algo inesperado había sucedido. Había recuperado a su hijo, no por obligación o expectativa, sino por elección, un amor que se había ganado, no dado por sentado. En el final, Rosa había obtenido ambas cosas: la protección que había buscado y la familia que había anhelado, no en los términos que Valeria y Sergio habían intentado imponer, sino en términos que respetaban su dignidad, su independencia y su valor como personas. Y eso, descubrió Rosa, era el legado más valioso que podría haber deseado.